Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Macas, soy socio director de la firma Trust Consulting, especialistas en gestión de riesgos y negocios. Es un placer para mí participar en esta sesión, en este webinar, en el que vamos a hablar del efecto financiero, de salud financiera y las consecuencias de no tener una actuación dinámica ante una situación de crisis, una contingencia como la que estamos viviendo en la actualidad. Quiero comenzar agradeciendo a la empresa Here and Now por la atención y por la asociación estratégica para llevar a cabo esta sesión, particularmente a Hugo Mansi, a Mauricio Viedma, a Nati, a Lili y todos sus equipos que han hecho posible esta sesión. Los equipos localizados en Chile y en México. Es importante tener en cuenta que la situación que estamos viviendo hoy día es una situación anormal y tenemos el compromiso y la obligación de darles elementos generales que permitan ayudarles a entender y a actuar sobre todo en esta época crítica. En una sesión, en un comportamiento natural, en un ambiente normal, los servicios de consultoría se dan con trajes a la medida, con cuestiones muy particulares para cada caso. Aquí estaremos platicando o estaremos dando opinión en aspectos de empresa y de personas. Aplica en ambos casos. Sin embargo, es importante enfatizar que las sesiones o el trabajo de consultoría debe estar confeccionado a cada caso particularmente. Entonces, vamos a comenzar diciendo que esta situación de pandemia y la crisis financiera y económica que estamos viviendo, la estamos padeciendo todos, en diferentes niveles, en diferentes proporciones, pero nos está perjudicando o ha tenido efectos de diferentes formas en cada uno de nosotros. Podemos mencionar el efecto de cierre de negocios, de liquidaciones de personal en las empresas, de salida de personal en las empresas y de pérdida de clientes, pérdida de posibilidades de generar dinero, de tener liquidez y en diversas medidas nos ha afectado a todos. Entonces, la idea de platicar con ustedes es ofrecerles alternativas, conceptos claros de acciones que pueden ustedes tomar para poder sortear estos retos que la pandemia y la situación económica actual nos requiere. Entonces vamos a empezar. Les voy a platicar de manera general, les voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que tiene aspectos básicos, aspectos generales de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar desafíos económicos ocasionados por la pandemia, acciones concretas para enfrentar la crisis y vamos a hablar también de los riesgos en los que estamos expuestos y aspectos de controles que podemos utilizar para mitigar esos riesgos. Y de manera general, las herramientas, los servicios que podemos ofrecer en firmas de consultoría como Trust Consulting, como Here and Now, que ponen a su disposición un abanico, una gama de posibilidades y de servicios en beneficio de sus clientes. Entonces, bueno, vamos a iniciar la sesión. Vamos a compartirles conceptos, como les digo, que al final de cuentas sabemos que esta pandemia ha traído como consecuencia pérdida de empleos, pérdidas económicas, financieras, contracciones de la economía global y también con cuestiones muy concretas relacionadas al comportamiento de las personas, ¿no?
Esta situación de contingencia, de crisis, ha generado un cambio en el poder económico, en donde se pueden observar tendencias de desacoplamiento de la economía mundial. ¿Qué quiero decir esto de desacoplamiento? Se han profundizado divisiones entre los socios económicos tradicionales mundiales. Y ahí esta situación ha permitido a China posicionarse como un centro de poder económico a la par de los Estados Unidos. También, como consecuencia de esta situación, hemos observado cambios en el comportamiento de la población. Se han interrumpido tendencias de migración y de urbanización. Hemos tenido también cambios en procesos y presiones ambientales. Se han observado competencia por recursos y una creciente conciencia de los desafíos ambientales, buscando tener un efecto transformador en el comportamiento de las personas. Hemos sido más conscientes en las consecuencias de no actuar bien y de no cuidar bien nuestro planeta. El uso de la tecnología se ha convertido en algo fundamental debido al encierro, debido a los cambios y a las limitaciones del libre tránsito en zonas y en regiones, en ciudades y en el mundo en general. La tecnología ha jugado un papel fundamental en la toma de decisiones y la capacidad de las empresas para satisfacer las necesidades de sus clientes, de los consumidores. También hemos observado que las consecuencias de esta crisis de COVID-19 ha generado un cambio de valores en donde se han incrustado miedos duraderos y ansiedad en la gente, lo que hace que las personas reevalúen sus valores, sus prioridades y comportamiento en general, incluidos sus hábitos de consumo. Son temas que son importantes tener en cuenta, que conozcamos y que profundicemos, porque de estos factores se generan diversas situaciones alrededor de nuestras finanzas, de nuestra economía. Entonces, este es un momento de renovación integral, tanto para personas como para empresas. Y por supuesto, la parte económica y financiera es crítica para enfrentar una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, vamos a entrar en materia y comencemos con desmenuzar un poquito el tema de reinventarnos financieramente. No tenemos opción. El mundo como lo conocíamos cambió. Hoy tenemos una situación compleja, tenemos retos por delante que tenemos que trabajar y vamos por ellos. Entonces, los invito a que nos hagamos una serie de preguntas y de verdad que seamos muy honestos, muy transparentes, porque es importante tener las respuestas claras para saber la situación en la que nos encontramos. La primera pregunta es si nuestra economía depende de una sola fuente de ingresos. Esto tiene un impacto muy, muy importante y lo veremos más adelante, buscando no centralizar o no tener una sola fuente de ingresos. Busquemos la diversificación. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero es importante distinguir si nuestra economía está centrada en una sola fuente de ingresos y qué pasa si esa fuente de ingresos se acaba. Si es por cierre de la operación de la empresa, si es por falta de clientes, en fin, esto es muy importante. Otra de las preguntas que debemos tener en cuenta es si nuestros ingresos son suficientes para hacer frente a todas nuestras obligaciones, a todos nuestros compromisos y gastos. También, si estamos en una posición más privilegiada y tenemos capital o recursos, fondos que invertir, si lo estamos haciendo de manera eficiente y si estamos obteniendo los máximos rendimientos posibles. Si lo estamos haciendo con una institución seria, con un esquema de inversión seguro. He tenido a lo largo de mi experiencia casos en donde las empresas y las personas invierten en productos de alto riesgo que no son conocidos, que no son bien explicados
y acaban teniendo pérdidas importantes. Entonces vamos a trabajar un poco en ese sentido, vamos a platicar un poco al respecto. Y buscar alternativas de financiamiento alterno. Lamentablemente, en nuestros países de Latinoamérica, en Chile, en México, en todos los países de Latinoamérica en los que hemos estado participando, observamos que no todas las personas y no todas las empresas tienen acceso a instituciones financieras o a bancos. La capacidad de financiamiento o de crédito es limitado y afortunadamente hay herramientas, hay mecanismos de financiamiento alternativo, como empresas como microfinancieras, que pueden ser herramientas fundamentales para sortear esta época de crisis compleja. Entonces, como platicamos, hoy más que nunca debemos de enfocarnos en mejorar nuestras ideas, en tener objetivos claros, en tener procesos y servicios eficientes y productos de calidad. Literalmente hacer la diferencia. Esto nos va a permitir aumentar nuestra participación en el mercado o buscar nuevos mercados, pero fundamentalmente salir adelante de esta crisis, que es aguda y lamentablemente la gente no tiene toda la información necesaria para entender que no ha terminado, que el efecto económico y financiero de esta crisis de pandemia de COVID-19 tiene efectos y va a tener efectos importantes, no solamente en el año 2020, sino a lo largo de 2021. Entonces, vamos adelante, una vez que hemos hecho estas preguntas, que hemos hecho estos cuestionamientos, vamos a platicar sobre algunas de las acciones que nosotros consideramos importantes tener en cuenta para hacer frente a esta crisis económica. Antes que otra cosa, tenemos que aceptar la realidad. Hoy lo que tenemos, las empresas cerradas, el tránsito limitado en las ciudades o las regiones, esto va a tomar tiempo para llegar a una nueva normalidad. Lo que es importante no perder de vista es que el cambio es constante y la única constante es el cambio, valga la redundancia. En estos momentos es importante que tanto las empresas como las personas identifiquen sus fortalezas y se enfoquen en desarrollarlas. Cada día ser mejores, cada día trabajar en perfeccionarlas. ¿Para qué? Para ser competitivos y poder mantenernos y poder salir adelante ante esta época de crisis. Es importante también establecer alianzas, saber con qué gente contamos, si son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras empresas de grupo, o si son inclusive competidores. Me ha tocado ver casos concretos en donde los mismos competidores hoy están buscando hacer sinergia, hacer trabajo en equipo para ganar. Hoy el mundo cambió y por consecuencia esta competencia desleal, esta furia por ganar mercado ha tomado un ritmo diferente y actitudes diferentes de jugadores importantes. Y por qué no, ayudarnos unos a los otros resulta estratégico y eso va de la mano con estas alianzas que hago referencia. También es importante definir metas a corto, a mediano y largo plazos. Pero no solamente definir las metas, también es importante acompañar esas metas con esquemas de monitoreo que nos permitan medir los resultados. Si no tenemos esta información sobre avances o progresos, no vamos a saber si efectivamente estamos siendo objetivos y estamos logrando avances concretos en el desarrollo de nuestras metas. Importante mencionar o recalcar, como lo hemos hecho anteriormente, el tema de las fuentes de ingresos. En este momento es importante diversificar las fuentes de ingresos, de tal manera que si se cierra una fuente de ingresos, tengamos fuentes alternativas que nos permitan salir adelante y no caer en el momento en que se cierre nuestra única fuente de ingresos. Esto es medular. Tenemos que buscar la manera
de diversificar, de tener fuentes de ingresos diversas. El tener información y estar actualizados de todo lo que sucede en nuestra región, en nuestra zona, en nuestra comunidad, nos va a ayudar invariablemente a sortear de una manera correcta esta crisis. Hay oportunidades de crecer aún en esta crisis y también hay esquemas que nos permiten proteger nuestras finanzas. Esta sesión gratuita es una herramienta más que puede contribuir a proteger y hacer conciencia de acciones concretas y no ser pasivos. Tomar una posición proactiva y activa para sortear esta crisis y tener una salud financiera lo mejor posible, lo más robusta posible. Es importante también reducir los costos. Estamos hablando de personas o de empresas, es igual. Busquemos en este momento reducir los costos lo máximo posible y promover logísticas eficientes, logísticas de traslado, logísticas de consumo, logísticas de todo lo que implica movernos, tener una dinámica fluida y segura que nos permita rediseñar estrategias de inversión, también es muy importante, y tener una mayor interoperabilidad de servicios e integración regional. ¿Qué quiero decir con esto? Ayudémonos. Si estamos en una localidad en Chile, en México, en Brasil, en Argentina, consumamos los productos de esa región. Consumamos, ayudemos a la gente con la que estamos conviviendo, fomentemos que la economía se mueva en esa región y vamos a ver que efectivamente va a haber progreso y va a haber, la gente va a tener una herramienta de sorteo, de poder salir adelante con recursos y con una economía dinámica. Vamos a fomentar la inteligencia logística. Tenemos, como ya les comenté, que generar servicios de valor agregado para nuestros clientes, para que ellos vean nuestro valor agregado, la competitividad que podemos ofrecer y volverlos necesarios. ¿Para qué? Para que no piensen en eliminarnos en una situación como esta, en donde los gastos y los servicios que podemos ofrecer sean eliminados porque finalmente también los clientes están en una situación compleja en este mundo que vivimos hoy. Seguimos. Tenemos que buscar la manera de reestructurar deudas. No todos hoy día estamos en una posición de tener las arcas llenas en los bancos que nos permitan estar tranquilos. En términos generales, la gente y las empresas están endeudadas y la idea de esta sesión es darles algunos consejos para solucionar y reestructurar esas deudas. ¿De qué manera? Bueno, acercándose con las personas a las que les debemos, con los acreedores, y negociar plazos más largos, alargar los plazos, los periodos de pago con condiciones preferentes, buscando que se reduzcan tasas de interés y que en general se logre una negociación de ganar-ganar. Por aquí en México hay un dicho, no sé exactamente si esto lo utilizan también en Chile, de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, las instituciones financieras, los diversos acreedores que pueden existir, están en una posición de recuperar su dinero, de tener liquidez y evitar a toda costa un problema que puede impactar negativamente en la recuperación de fondos. Entonces, hay que buscar a toda costa reestructurar deudas. Y como hemos platicado, buscar alternativas de financiamiento. En Chile y en México existen empresas que están enfocadas en atender las necesidades de los segmentos de mediano, clase media o empresas microempresas, para zonas o sectores industriales urbanos
y también para el agrícola y ganadero. Estas empresas lo que buscan es adecuar sus portafolios o sus productos y servicios para ofrecer, atender las necesidades de este segmento que normalmente no es atendido por los bancos o las diversas instituciones financieras. Por ahí en Chile está Banefe, que es una ala, es un brazo de microfinanciero de Banco Santander, que se ha enfocado en proporcionar este tipo de alternativas de financiamiento para segmentos de menores recursos y microempresarios. Entonces, vamos también a platicar un poquito de asegurar el capital con efecto de tener liquidez y tener bajos riesgos. En una economía comprimida como la que estamos viviendo, lo más importante es tener liquidez, poder hacer frente a las necesidades y mantener los negocios en marcha, y no solamente las empresas, de la vida propia de las familias. Buscar estas alternativas, tener este esquema de continuar viviendo, de mantenernos en los estándares necesarios para sortear esta crisis. Es importante, así como estamos ocupando hoy el webinar y la tecnología detrás, que busquemos utilizar la tecnología para ofrecer nuestros servicios, para hacer propuestas de servicios, para darnos a conocer. Es fundamental utilizar estas herramientas. La tecnología es crítica y está a la mano de nuestras posibilidades. Entonces, una acción concreta y altamente necesaria y recomendable es hacer uso de la tecnología. También, después de todo esto que hemos platicado, es fundamental hablar de los riesgos a los que estamos expuestos. El riesgo de un contagio por el COVID-19 y los riesgos de vernos necesitados y de gente que se aprovecha de una situación de crisis para obtener su propio beneficio, es importante no perderlo de vista. Debemos de tener cuidado, debemos de saber los riesgos a los que estamos expuestos y los controles que debemos tomar o las medidas que debemos tomar para prevenir que los riesgos se materialicen. Entonces, vamos a platicar un poquito más al respecto y, por supuesto, vamos a hablar también de los productos y los beneficios de obtener el soporte de firmas de consultoría como Here Now y Trust Consulting. El tema de conocer nuestros riesgos tiene un impacto directo en nuestro día a día. Tanto personas como empresas nos vemos todos los días expuestos a riesgos inherentes a las actividades que desarrollamos. Es importante identificar esos riesgos y establecer métricas para que no se presenten por medio de controles mitigantes, ¿no? Buscar que tengamos estas métricas con planes de acción concretos que sean medibles y cuantificables y que nos permitan mitigar el impacto y la posibilidad o probabilidad de que los riesgos se materialicen. Tenemos a la mano, con la ayuda y la colaboración de las empresas de consultoría como Trust Consulting, metodologías y esquemas de soporte muy importantes que ayudan a que las empresas y las personas tengan herramientas que les permitan observar las tendencias, que les permitan observar si los planes de acción están siendo cumplidos y si las acciones concretas no están funcionando, tomar acción, tomar alternativas que nos permitan corregir sobre la marcha y asegurar el logro de las metas y objetivos propuestos. Obviamente, la idea de proporcionarles estos conceptos generales tiene como objetivo que ustedes sepan que las empresas de consultoría tienen como objetivo ayudar y participar
con las personas y con las empresas a lograr objetivos, a sortear esta época crítica. Tenemos las herramientas, tenemos personal calificado, tenemos presencia a lo largo y ancho de Latinoamérica y estamos a su servicio, a su disposición, con afán de ayudarlos y obviamente confeccionar trajes a la medida de acuerdo a sus necesidades para poder hacer realidad el logro de sus metas y objetivos. Voy a solicitar al equipo de Here Now si podemos abrir los micrófonos en caso que alguno de los participantes tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias. Estamos esperando entonces las preguntas. Muchas gracias, Luis Fernando, que es un colega y experto en consultoría, es un colega que forma parte de mi equipo, por el comentario. Literalmente aprecio tu comentario, Luis Fernando, y es un placer que estés aquí con nosotros. Mientras llegan las preguntas, vamos a darle un gran saludo a don Mauricio Macas por su tremenda participación como speaker en este webinar llamado Salud Financiera. A nombre de Here and Now, estamos muy felices de poder trabajar en conjunto, asociados con Trust Consulting. Así que esperamos aquí ahora, por supuesto, las preguntas, quienes quieran hacerlo. Gracias, Hugo. Sí, aquí esta sesión es muy general. Por supuesto que estamos más que dispuestos y obviamente interesados en recibir sus preguntas y poder contribuir en el desarrollo y confección de necesidades de trajes a la medida para los clientes potenciales que tengamos en Chile, en México y en Latinoamérica en general. Saludamos también, por supuesto, a toda la gente, a toda la gente que se conectó. Gracias por estar en este webinar y esperamos, por supuesto, sus preguntas. Yo tengo una, Hugo. ¿Cómo va el partido de Chile con Venezuela? Entiendo que está muy interesante. Va perdiendo Chile 2-1. Ah, entonces ya no está tan bueno. Aquí hay una pregunta. Dice, dada la situación, ¿cuál es el mejor lugar para invertir tu dinero? Sí. La pregunta es interesante y fundamentalmente hay que considerar varios aspectos en la respuesta. El primer comentario que tengo es, el mejor lugar para invertir tu dinero es un lugar donde tú te sientas seguro, donde conozcas la institución financiera y donde el producto que te están ofreciendo de inversión se ajuste a tu perfil de cliente. Si tienes 50 años o 60 años, difícilmente es recomendable que inviertas tu dinero en un mercado de capitales, que es un mercado de alto riesgo. Si estamos hablando de gente joven, de gente de 20 años, de 25, 30 años, puedes invertir una parte de tu capital en mercado de capitales, que es un mercado de alto riesgo, pero mi recomendación es diversificar el riesgo y
invertir una parte de tu capital en mercado de renta fija, que es de bajo riesgo, y una parte en mercado de capitales. En este momento de crisis, en mi opinión personal, yo recomiendo ser cauto, tener precauciones e invertir tu dinero en una institución financiera que tenga prestigio y que sea en un instrumento financiero que te permita liquidez y que no sea de alto riesgo, que sea en mercado de dinero, que es mercado de bajo riesgo, donde los rendimientos no son tan altos, pero que vas a tener tu dinero seguro y que vas a tener posibilidades de tener liquidez en el mediano plazo o corto plazo, dependiendo del instrumento financiero. Pregunta, ¿qué tipo de inversión recomendaría en este momento según rentabilidad? En este momento de crisis, de una situación financiera contraída y que al final también es importante decirlo, no estamos a finales de terminar esta crisis, estamos en medio de la crisis. Mi recomendación es tener cuidado, invertir en valores de renta fija que sean de rendimiento regular, pero que te permita tener liquidez. Aquí obviamente tendríamos que ver la cantidad, el monto de la inversión y por supuesto, vuelvo a comentar, diversificar el riesgo. En mi opinión, este es momento de ser cuidadosos y de tener inversión en el mercado de renta fija, con tasas fijas, con plazos fijos y dependiendo, como he comentado, del monto de inversión, buscar esta diversificación y en su caso destinar ciertos recursos a mercado de capitales. Pregunta, ¿los programas tienen una temporalidad específica o es un programa de acompañamiento con metas puntuales? El programa tiene 2 o 3 diferentes condiciones. Podemos hacerlo, como hemos platicado, a trajes a la medida, en donde se estipulen o especifiquen metas concretas de acompañamiento, o bien tener una gestión integral, tratándose de empresas y de personas, en donde se definan, se identifiquen riesgos, se implementen controles y se haga un monitoreo para validar resultados y asegurar que estos se cumplan. Entonces tendríamos esas 2 diferentes alternativas, y si hay alguna otra que sea de interés de la gente, la podemos confeccionar. Entonces estamos abiertos a adaptarnos, a hacer estos trajes a la medida para que la gente tenga alternativas a la mano. Es importante decirles que el equipo de Here and Now y de Trust Consulting tienen experiencia a nivel global. Los servicios de consultoría y gestión de riesgos y negocios han sido implementados y probados en todo el mundo. En parte del equipo de Trust Consulting ha estado laborando en instituciones financieras globales y podemos colaborar y tenemos este conocimiento y experiencia internacional. Pregunta, dice, hola, buenas tardes desde México. Para el caso de buscar alternativas de financiamiento, ¿qué es lo que debemos buscar? Por citar un ejemplo, podría ser un diferenciamiento en esquemas de pago, periodos de gracia o bien ampliación en los periodos de pago, en vez de pagos mensuales, tal vez pagos trimestrales. Correcto. El tema de la negociación de deuda o de buscar financiamiento contempla una serie de variables que deben ser acorde a las necesidades y al flujo y a la liquidez de cada caso. Sí, hoy día, en donde no tenemos liquidez a nivel global, hay una escasez de dinero. Lo recomendable es esto, justamente, ampliar los plazos de pago, negociar, obtener financiamiento con plazos más largos que nos permitan tener liquidez y poder gestionar nuestras empresas y nuestra economía personal.
Entonces sí, recomiendo buscar esa lógica que se menciona en la pregunta. Tener plazos de pago más amplios, obviamente con tasas de interés lo menos altas posibles, y que nos permita poder continuar con la gestión de nuestras empresas y de nuestra economía personal. Pregunta, dice, en las últimas semanas se habló mucho del presupuesto despegue del valor de metales y de su fortaleza frente a la delicada situación actual del dinero fiat. Más ahora, vemos que tal despegue fue controlado y no se dio. ¿Qué opinión tienes en este momento acerca de inversiones en metal, buscando un buen rendimiento en el corto plazo? Ok. La inversión en metales normalmente no busca tener un rendimiento en el corto plazo. La inversión en metales tradicionalmente busca tener rendimientos en mediano y largo plazo. Efectivamente, se ha especulado ante la ausencia de liquidez, de dinero, y otros factores que han generado incertidumbre, como el caso de las elecciones en Estados Unidos, que haya depreciación de monedas. Afortunadamente, el desliz, el movimiento cambiario no fue tan agudo como se esperaba y la gente buscó alternativas de financiamiento en metales, en oro, en plata, en cobre, etc. Y los precios internacionales de metales no ha tenido tan bien o tampoco ha sido afectado de manera importante. Entonces, yo te diría que para efectos de una situación de crisis global como la actual, yo de una manera, digámoslo así, no tan agresiva, yo me enfocaría en invertir mi dinero en bonos que te permitan tener liquidez y que no sean bonos de largo plazo. Yo apuesto a tener liquidez y que los tiempos de inversión o los plazos de inversión sean de acuerdo a tus necesidades para que tengas liquidez y puedas continuar gestionando tu empresa o tu economía personal sin contratiempos. Pregunta, dice, frente a la situación actual y los cambios en la región, ¿cómo puede afectar la crisis ocurrida en Perú a toda Sudamérica? ¿Cómo afectaría nuestras finanzas? Bueno, hemos hablado en este webinar de las acciones que debemos tomar para crear vínculos en la región. Y no solamente Perú se ha visto afectado, el nivel de exportaciones de toda Latinoamérica ha tenido una reducción sustancial y tengo números muy concretos en diversos sectores como el turismo, como el tema de la aeronáutica, de los servicios de aviación, restaurantes, hoteles, etcétera. Entonces, todos estos diferentes sectores han tenido impactos terribles. ¿Y cómo podemos ayudar o cómo podemos contribuir a no vernos tan golpeados o lastimados por esta situación? Buscando tener esta interacción regional, buscando unir economías, sea en el país, sea en la región, en la zona donde vivimos, o por supuesto, que eso sería fenomenal, unir esfuerzos para reactivar las economías de los diversos países de Latinoamérica. Dice, ¿es mejor invertir en instrumentos bancarios o invertir en propiedades? Depende de la necesidad de liquidez. Tú puedes invertir hoy en propiedades y puedes encontrar gente que necesite vender y te van a vender barato. Pero ¿qué tanta necesidad tienes de liquidez para después, en su caso, vender esa propiedad y hacerte recursos para poder gestionar lo que tengas que gestionar? Entonces, dependiendo de las necesidades de liquidez que tengas, si no tienes necesidad de liquidez o tienes fondos suficientes para invertir en propiedades, es recomendable. Si tienes, por supuesto, la capacidad de tener liquidez en otro instrumento. Si estás apostando a tener una inversión en inmuebles y no tener liquidez,
no lo recomendaría del todo. Ya no hay más preguntas. Nuevamente agradecemos a todos quienes entraron como espectadores a nuestro webinar, este seminario especial a cargo de don Mauricio Macas, experto financiero, que nos dio una charla interesantísima. Agradecemos a nombre de Here and Now a todos los participantes, a nuestro gran speaker Mauricio Macas, y los invitamos prontamente también a un nuevo webinar a cargo de don Mauricio Macas. Don Mauricio, el micrófono es suyo. Muchas gracias nuevamente, Hugo, Mauricio, Lili, Nati, todo el equipo de Chile, todo el equipo de México que hicieron posible este webinar. Yo encantado de participar con ustedes. Es un placer. Estamos estrechando vínculos entre México y Chile y otros países de Latinoamérica. Así que con mucho gusto espero verlos pronto por Santiago o por La Serena o por donde sea necesario, que con gusto estaré ahí con ustedes. Les mando un abrazo y nuevamente les agradezco su atención y apoyo para llevar a cabo esta sesión. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a todos los espectadores de Chile y de México. Y por supuesto, entonces nos veremos prontamente en un nuevo webinar. Muchas gracias a todos. Así que tengan un buen día. Gracias. Muy buena tarde, buena noche en Chile. Saludos. Saludos.